El otro día recibí una llamada de mi hijo mayor. Dijo que necesitaba hablar sobre un problema que estaba teniendo. Lleva casado poco menos de 3 años y teme que su esposa esté jugando. Como tengo experiencia con este tipo de cosas, él confía en que puedo ayudarlo. Creo que puedo. Honestamente, no he pensado en eso en mucho tiempo. Pero él es mi hijo y su madre y yo hemos tenido nuestros propios problemas. No fue hace tanto tiempo. De hecho, tuve que remontarme a la década de 1990 para llegar a alguna conclusión. Estoy orgullosa de mi hijo. Estoy orgullosa de todos mis hijos. Si necesita consejos paternales, intentaré compartir lo que tengo. Creo que me sentaré e intentaré regresar y refrescar mi memoria. Tal vez anote algunas notas. Quiero estar listo cuando llegue. Ya veremos. Parte 1. Primer amor. Conocí a la mujer que consideraba mi único amor verdadero en la escuela secundaria cuando estaba en 10º grado. Su nombre era Carol Manning y créeme, ella era solo el maullido del gato. Cabello rubio largo, cuerpo no muy grande pero bien formado y ojos azules brillantes. Ella era una de las chicas más populares de nuestra clase. Teníamos la misma edad. Todos los hombres corrieron tras ella y yo. Mi nombre era Brad Wernick. Era flaco, un poco alto y probablemente un gángster. Ella no estaba interesada en mí en absoluto. No podía culparla. Era tímido, socialmente inferior, no particularmente atlético, no particularmente artístico o musical. La vi por primera vez en su fiesta de cumpleaños número 16. Su novio en ese momento era 2 años mayor, un verdadero imbécil llamado Vernon Smithers. Todo el mundo lo conocía. Trabajaba con automóviles todo el tiempo, por lo que sus uñas siempre estaban en masilla, levantaba pesas pesadas hasta que su cabeza era demasiado pequeña para su torso, tenía el cabello negro y grasiento y pasaba la mayor parte de su tiempo libre en la esquina chasqueando y chasqueando a los niños más pequeños. Siempre tenía el mismo eslogan. Si alguien se atrevía a mirar en su dirección, frunciría el ceño y diría, ¿qué estás mirando? Solo tenía 2 cosas, un trabajo a tiempo parcial y un automóvil. Lo odiaba. Así que ella estaba en su fiesta. Juro que parecía una diosa. Ella me vio. Yo estaba en el otro extremo de la habitación. Ni siquiera me invitaron. Vine con otro chico que la conocía. Ella no me conocía por Adam, pero me miró directamente, sonrió y se deslizó entre la multitud. Se paró justo frente a mí, luego se inclinó hacia adelante y me besó. Luego, sin decir una palabra, dio una vuelta de 80 y caminó de regreso hacia su novio. Yo lo vi. Si tuviera un arma, estaría muerta. Oh, sí, tenía un enemigo, pero no me importaba. Estaba desesperada y perdidamente enamorada. Ella también debe haberlo sabido, porque inclinó un poco la cabeza y me miró antes de volverse hacia su novio. Ella debe haber dicho algo sobre mí porque él miró en mi dirección y me dio una de esas sonrisas depredadoras que soy mucho mejor que tú. Carol me recordó a esa chica de la película Footloose. Puede que aún no se haya acostado, pero seguro que la habían besado mucho. Ella estaba fuera de mi liga. Recordé a la señora Bahrein, mi profesora de inglés. Ella era fanática de Dickens. Era como si Carol fuera Stella y yo Pip. Ella era la belleza inaccesible y yo el chico sucio. No importaba. No me importó. Tenía que tenerla. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, pero tenía que hacer la mía. Así que 1 a 1, chico a chico, gradualmente logré vencer a todos mis competidores. Para cuando llegamos al baile de graduación, éramos solo ella y yo. Sí, y ayudó que sus padres la hicieran dejar de salir con Vernon. Llegó la graduación. Obtuvimos nuestros diplomas y nos dirigimos a la playa. Teníamos la edad suficiente para terminar lo que empezamos juntos. Habla de los días de gloria. Llegó septiembre y comencé a postularme a la universidad. Quería ser maestra de escuela,
maestra de matemáticas. Carol quería ser enfermera. Fui a un colegio comunitario. Y ella consiguió una habitación en uno de los dormitorios de uno de los grandes hospitales del centro. Durante los siguientes 4 años, tuvimos nuestros altibajos. Además de las clases, tenía que trabajar y Carol vivía a 20 millas de distancia, así que no nos veíamos muy a menudo. Creo que también obtuve algunas dosis de madurez de mi vida hogareña. Por ejemplo, un día mi padre colapsó en el trabajo. Una hemorragia cerebral masiva. Lo mantuvieron en la sala de emergencias con hielo durante varios días. Tuvieron que abrirlo y extirpar parte del tejido cerebral. Le dejó una abolladura en la cabeza. La compañía para la que trabajaba le dio un pequeño paquete de indemnización por despido y luego lo dejó ir, dejándonos a todos a nuestras anchas. Papá quedó lisiado y pasó el resto de su vida sentado en una silla. A veces mamá tenía que ayudarlo a comer. Se enojaba y gritaba un montón de palabrotas apenas inteligibles. O simplemente siéntate allí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Podría haber demandado, pero no era litigioso. Además, estaba orgulloso, por lo que nunca buscó ningún tipo de asistencia gubernamental. Mi mamá tenía que salir a trabajar y yo tenía que ayudar a mis hermanos. Tuve y sigo teniendo un hermano menor y una hermana menor sin la mano fuerte de mi papá. Mi hermano menor Todd, que estaba pasando por un momento difícil. Estaba faltando a la escuela y sus calificaciones bajaron por el inodoro. Un día mi mamá tuvo que ir a la estación de policía para sacarlo de allí. La hermana menor, su nombre era Susan, era un verdadero dolor de corazón. Durante varios años. Creo que ella se parecía mucho a Carol. Susan era demasiado guapa y demasiado popular demasiado pronto. Y eso atrajo a los tipos equivocados hacia ella. Mamá y yo tuvimos dificultades para mantenerla a flote. Un par de veces tuve que seguirla en secreto en el auto para alejarla de un chico que era demasiado viejo para ella. Todd y yo nos reunimos con él una noche, tuvimos una larga charla y el chico accedió a mantenerse alejado. Y eso fue algo bueno, porque a Todd le encantaba pelear. El pobre papá solo miraba impotente. Fue patético. Papá era un hombre tan fuerte, un verdadero modelo a seguir. Él nos mantuvo a todos juntos. Hice lo mejor que pude, pero nunca fui como él. Fue mamá quien me rompió el corazón. Papá ya estaba sentado en su silla y mamá todavía tenía sus propias cosas en marcha. Había una pequeña taberna a un par de cuadras de nuestra casa y mamá comenzó a entrar sigilosamente de vez en cuando para echar un polvo. A veces llegaba tarde a casa del trabajo y nos decía que era por horas extras obligatorias. Otras veces volvía a casa a la hora habitual, se limpiaba, se ponía algo bonito, salía por la puerta trasera y desaparecía durante 2 o 3 horas. Mi padre lo sabía, pero nunca dijo nada. Era un hombre orgulloso. Y sabía lo que ella le hizo daño. Creo que al final le ayudó a morir. Mi padre murió cuando yo todavía estaba en la universidad. Su muerte afectó a mi madre de la manera más profunda. Aunque él estaba lisiado y aunque ella hizo cosas horribles, ella realmente lo amaba. Después de que él murió, ella lloraba todo el tiempo, no hacía nada más que trabajar, dejaba de comer, perdía interés en todo y simplemente andaba por la casa. Creo que la culpa y la pérdida casi la matan. Es verdad. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Volvamos a Carol y a mí. Rompimos un par de veces, pero después de lo que generalmente era un breve descanso, logramos volver a encarrilar las cosas. No le presté mucha atención en ese momento, pero ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que nuestras separaciones probablemente eran momentos en los que ella pensaba que había encontrado a alguien más con quien jugar. Nunca hice algo así. Ella era todo lo que siempre quise. Pero tenía mis sospechas sobre ella. Quiero decir, me importaba. Solo estaba mintiendo y me molestó. Estaba siendo fiel. Quería que ella se mantuviera fiel. Pero no.
Estábamos casados. No nos comprometimos hasta la primavera del último año. Y no pude probar nada. De todos modos, sobre las pruebas. Creo que me excedí un poco una vez que no la tuve. No podía obligarla a ser fiel. Pero un día, durante mi tercer año, mis sospechas se apoderaron de mí. Estábamos a larga distancia y estaba seguro de que ella estaba tramando algo. Seguí llamando, tratando de hablar con ella, tratando de reconciliarme. Pero todas mis llamadas fueron interceptadas por sus amigas de la escuela de enfermería. Me gritaron y me sermonearon sobre lo injusta que estaba siendo. Y que aunque Carol realmente me amaba, necesitaba un tiempo separada. De vez en cuando me decían que ella estaba allí en el dormitorio. Pero ella estaba tan triste y miserable. Todo lo que hizo fue llorar y confesarles lo grosero que fui con ella. Nunca fui grosero con ella. Hablaba en serio. Siempre estuve un poco insegura cuando se trataba de Carol. Es difícil ser inmortal enamorado de una diosa. Empecé a ir a la ciudad a ver qué estaba pasando, si es que pasaba algo. Pero no pude encontrar nada. Carol tenía un coche, pero lo guardaba en uno de esos grandes garajes privados. La única forma de descubrir que su auto no estaba era estacionarlo y caminar por todos los niveles. Lo único que podía hacer era subirme al automóvil cerca del hospital o conducir para ver si podía atraparlo. Lo único que era capaz de hacer era volverme loco. Pero la amaba tanto. Fue horrible. Mi papá se sentaba en una silla en casa y veía a mi mamá entrar y salir. Y conduciría por ahí y no sabría nada. A veces me preguntaba quién lo tenía peor. Creo que fue mi papá. Eventualmente, me gradué de la escuela secundaria y conseguí un trabajo como maestra de matemáticas. Y Carol consiguió un trabajo en una clínica pediátrica cerca de donde crecimos. Nos casamos, tuvimos una hermosa boda y finalmente salimos a la carretera. Pasaron unos meses y Carol quedó embarazada. Nuestro primer hijo fue un niño, y le pusimos mi nombre. Un par de años después de eso, nació una niña. La llamamos Bridget, en honor a la mamá de Carol. Cuando la familia tuvo 2 hijos, Carol decidió que, en lugar de atarse las trompas, tomaría la píldora. Yo, no queriendo quedar embarazada, estuve de acuerdo. Entonces no se me ocurrió que su decisión de no atarse las trompas algún día podría generar problemas. La vida continuó, y eso fue algo bueno. Compramos una pequeña casa de iniciación en un barrio antiguo y tranquilo. Desde que la tuvimos. Mamá, Carol nunca se ausentó del trabajo por embarazo o cuidado de niños. Carol se quedó en la clínica y se hizo cargo mientras yo recibía varios ascensos. Eventualmente me convertí en directora y me mudé a una nueva escuela secundaria grande. Durante todo este tiempo siempre estuvimos cerca. Quiero decir, nada de largas reuniones o talleres fuera del estado. De vez en cuando me llamaban por unos días y 1 o 2 veces Carol tenía la oportunidad de complementar su educación pasando la noche en uno de los principales hospitales de la ciudad. Lo que quise decir con eso fue que yo estaba allí y ella estaba allí. Así que no había viejas excusas como que nunca está cerca o que casi nunca nos vemos. Era la misma molestia. Cuando Junior ingresó al 6º grado, comencé a darme cuenta de que algo andaba mal. Podría haber jurado que nuestras interacciones normales no habían cambiado mucho, pero estaba seguro de que algo no era como debería ser. ¿Qué fue lo que me hizo levantar las cejas? Creo que fueron las pequeñas cosas, las cosas que vi en mi mamá. Eran las otras cosas las que me molestaban. Siempre hablábamos. Hablamos sobre niños, vacaciones y nuestros planes a largo plazo. Los niños, las vacaciones, las facturas, las necesidades del hogar seguían sobre la mesa. Pero dejamos de hablar de planes a largo plazo. Es decir, Carol todavía miraba con algunos días y semanas de anticipación, pero cualquier cosa con 1 o 2 años de anticipación dejaba de tomar tiempo. Puede sonar tonto, pero tuvimos nuestra parte de viajes de campamento. Pasamos de la tienda a la cuna y exploramos remolques.
Durante un tiempo, Carol habló sobre ahorrar vacaciones y tiempo de trabajo para un largo viaje en automóvil por todo el país. Pareció emocionada por un rato, pero luego se detuvo. Seguía hablando de cosas como el Gran Cañón y Monument Valley, pero ella dejó de participar. Mencionaba algo, le hacía un par de preguntas y ella tartamudeaba y esquivaba la respuesta. Ella asentía. Nerviosamente, aceptaba y luego respondía algo como sí, pero la cosa es así. O claro, sí, pero no es un buen momento. Cuando hablaba así, me di cuenta de que nunca me miraba. Ella no miraba hacia adelante como yo. Quizás ella tenía otros planes. Esto fue antes de la disponibilidad generalizada de teléfonos celulares, unidades de GPS y computadoras portátiles asequibles. Internet estaba en su infancia. Así que los conceptos modernos de vigilancia electrónica todavía se avecinaban en el horizonte. Al menos en mi imaginación. Tampoco lo eran los investigadores privados. En primer lugar, la idea de espiar a mi esposa era inaceptable para mí. Y en segundo lugar, Carol manejaba el dinero. ¿No te molesta eso? Debería. Carol manejó el dinero. Teníamos una cuenta corriente, pero nunca la usé. Teníamos una tarjeta de crédito que ambos usábamos y, además, todavía hacíamos la mayoría de las cosas en efectivo. Usé la tarjeta para gasolina y viajes al aserradero, pero pagué los comestibles y otros artículos con papel verde. Carol hizo las compras, compró la ropa de los niños y pagó las facturas. De vez en cuando preguntaba, ¿estamos bien? Y Carol siempre respondía, estamos bien. No fue el dinero, no al principio. Esa fue la verdadera bandera roja. Yo era el director de la escuela y eso significaba cosas como la PTA y los deportes. El otoño significaba fútbol los viernes, fútbol y hockey después de la escuela. El invierno significaba baloncesto y voleibol, y la primavera significaba béisbol, lacrosse y atletismo. Por supuesto, no pude asistir a todos los juegos, pero se esperaba que asistiera a la mayoría de ellos. Y eso dejó a Carol sola en casa con los niños. De vez en cuando, tenía que repensar eso un poco. Hubo algunas ocasiones en las que tuve que ausentarme y Carol también. Para mí, estaba la Comisión de Escuelas Secundarias de Middle States, así como la Junta Regional de Educación del Sur. Estas dos organizaciones fueron facultadas para establecer comités temporales que visitaban periódicamente las escuelas secundarias participantes. Como directora de secundaria, se me exigía participar periódicamente como especialista, a veces en administración, a veces en matemáticas, en visitas a las distintas escuelas. Estas visitas pueden durar hasta una semana fuera de casa. Carol, siendo supervisora, también tenía que estar fuera de casa de vez en cuando. Nunca creí que algo saldría de estos viajes. Quizás estaba equivocado. Nunca lo sabré. Sin embargo, Carol se quedó sola en casa con los niños. ¿O lo hizo? 2 casas más abajo vivía Jenny M. Seferle, de 16 años, madura y lista para trabajar como niñera. Sospecho que algo comenzó en el otoño cuando la menor estaba en 6º grado, Bridget estaba en 4º grado y yo jugaba fútbol los viernes por la noche. Carol era buena en su trabajo, pero no inteligente. Ella tenía compañeros de trabajo y yo tenía fútbol. Fue demasiado fácil. Podría quedarme hasta tarde en la escuela y quedarme para el juego, o podría llegar a casa, tomar un refrigerio, cambiarme y marcharme. A veces, si el clima lo permitía, incluso me llevaba a mis hijos conmigo. Créeme, si llevaba a mis hijos a un partido de fútbol, era muy beneficioso para ellos. Podían socializar con los niños mayores y siempre había un grupo de niñas de secundaria o preparatoria listas para untar al director y jugar a ser niñeras. De cualquier manera, Jenny M. Seferle o chicas de secundaria. Fue bueno para mí, bueno para nuestros hijos y bueno para Carol. Solo que diferente para ella. No quería prolongar la conversación con mi hijo, así que decidí exponerla lo más claramente posible. Recuerdo haber aprendido que había 2 tipos de romances.
Uno era del tipo de trivia astuta y el otro era el romance poco conocido en la carretera. Y el truco de todo era que una pequeña cita sucia podía convertirse en algo peor. Esto es lo que fue realmente desagradable. Yo era esencialmente maestra de escuela y Carol trabajaba entre médicos, y eso importaba. Los médicos, en su mayor parte, son personas maravillosas. Ayudan a la gente. Los maestros también. Pero los médicos salvan vidas. Claramente hay algo que complica las cosas aquí. Tanto los maestros como los médicos están bastante bien educados. Pero los médicos, como dije, lidian con la vida y la muerte, o al menos a veces con problemas médicos graves, y siempre son vistos con gran deferencia. Los maestros también reciben cierto respeto, pero no tanto como los médicos. Esta diferencia puede ser devastadora, especialmente cuando se trata de la familia de alguien. Para divagar un poco, mi padre trabajaba en un almacén y el padre de Carol era fontanero. En resumen, ambos proveníamos de entornos de clase trabajadora. En nuestras familias, los médicos eran muy respetados. Muy respetado. Como profesional, trabajé con niños. Los colegas de Carol eran médicos. Me deslumbró la pureza de las mentes inocentes de los jóvenes. Carol estaba cegada por seres engreídos como dioses vestidos de blanco que rara vez, si alguna vez, se equivocaban. Desafortunadamente para mí y mi familia, una de estas criaturas deslumbrantes resultó ser un médico especializado en el tratamiento del cáncer infantil. Por supuesto, ningún profesor de matemáticas convertido en director de escuela, independientemente de la complejidad de la ecuación cuadrática, podría igualar al cirujano que salvó la vida de niños y niñas pequeños que padecían enfermedades como la leucemia. Nunca pensé en Carol como calculadora. Creo que estaba equivocado. Además, estaba decidida e innegablemente equivocado. Un día, en uno de los eventos profesionales de Carol, conocí al Dr. Maynard Gilmore. Él me gustaba. Me parecía un hombre afable y digno de confianza. Él era soltero, como descubrí más tarde, divorciado. Pero eso no significaba nada en ese momento. Después de una docena de años de matrimonio y 2 hijos, confié en mi esposa. Tenía fe en ella. Fui un tonto. No es que sospechara seriamente de ninguna infidelidad, emocional o de otro tipo. No miré a mi alrededor en busca de señales. Lo sabía, me di cuenta, pero honestamente no sospeché nada. Fue la estupidez de Carol, o más bien su descuido, lo que cambió todo. Así que todos los viernes por la noche, con o sin los niños, iba al fútbol. Luego llegó el invierno y llegó el momento del baloncesto. Carol era buena, pero algo andaba mal. Ella pasó la temporada de fútbol sin regalar nada. Pero los partidos de baloncesto rara vez caían en viernes. Hubo ocasiones 1 o 2 viernes, pero la mayoría de las veces eran juegos tardíos jugados los jueves. A partir de algún momento, supongo que Carol no se apegó a ningún tipo de horario confiable. Carol solía quedarse los viernes, pero ahora también salía a menudo otras noches. A menudo estaba en casa cuando ella llegaba de citas cortas con compañeros de trabajo. Mi recuerdo ahora es que había un niño allí, un estudiante de secundaria, que necesitaba retomar una clase de salud. Y su repetición estaba programada para 2 días a la semana, lunes y miércoles. Normalmente las clases de salud duraban 3 días. El niño decidió que podía saltarse el lunes y la maestra decidiría que solo necesitaba 1 hora. El chico empezó a saltarse los lunes. Luego se descuidó y comenzó a venir los lunes y saltarse los miércoles. El maestro sospechó que algo andaba mal, revisó sus registros de septiembre y el niño fue reprendido por ello. Pagó con detención y 3 días de salud por el resto del año. Créeme, la noche en que finalmente todo salió a la luz. No era el olor a alcohol en su aliento. No fue la indiferencia hacia nuestros planes a largo plazo. No fue la prisa ciega por pasar junto a los niños y a mí. Cuando llegó a casa después de una noche de fiesta con amigos, era su atuendo.
Carol siempre fue una especie de tendedero. Ella siempre tenía que tener los últimos estilos, las blusas más bonitas, los vestidos más bonitos. Su cabello siempre tenía que ser recogido con un estilo especial. Sus uñas pintadas. Y su maquillaje tenía que ser especial. Entonces, ¿por qué volvió a casa esa noche luciendo tan cursi? ¿Por qué su maquillaje era tan descuidado? ¿Por qué tenía el pelo tan despeinado? ¿Y cuáles eran esas manchas en su falda y blusa? La primera o dos veces no presté atención, para ser honesto, al principio no me di cuenta o fingí no darme cuenta. Pero muy pronto tuve las señales correctas. Finalmente le pregunté, Carol, ¿qué te pasa esas noches cuando llegas tarde a casa? Ella me miró un poco estupefacta. Me di cuenta de que estaba borracha. Ella preguntó, ¿a qué te refieres? Dije, mírate a ti mismo. ¿Qué has hecho? ¿Dónde habías estado hasta ahora? Pareces haber estado en un concurso de lucha de barro. Ella respondió, solo salí con amigos. Molesto, impaciente. Pregunté, ¿realmente con quién? Ella me lo dijo. Mencionó varios nombres, incluidos un par de médicos, uno de los cuales era Maynard Gilmore. Le pregunté, lo siento, Carol, pero no te ves bien. ¿Qué pasa? Como dije, estaba bastante borracha. No se cayó, pero definitivamente no ella misma. Todo el mundo sabe que el alcohol afecta el autocontrol de una persona. Se vuelven más relajados, menos restringidos. Ella no era ella misma. Ella estaba parada allí en nuestra sala de estar. Los niños ya se habían ido a la cama. Y ella dijo, por el amor de Dios, Brad, sabes que sé que lo sabes. Le respondí, no, Carol, no lo sé. Y francamente, no lo sabía. Y luego ella soltó la bomba. Yo y el doctor Gilmore, ya sabes. Y ahí fue cuando me di cuenta de todo. Sentí como si alguien acabara de pasar por encima de mi tumba. Necesitaba escuchar más. No, Carol. ¿Qué quiere decir? ¿Tú y el doctor Gilmore? Entonces ella comenzó a llorar. Se sentó y dijo, lo siento, Brad. Mi primera reacción fue que eso no puede ser cierto. Pero era como Dickens. Había habido tiempos mejores una hora antes, pero no ahora. Sollozó un par de veces y luego dijo, el doctor Gilmore y yo. Bueno, nosotros, Brad. Lo siento mucho. Nos amamos el uno al otro. Mi mundo acababa de llegar a su fin. Estaba atrapado en la luneta. La hoja se estaba cayendo. Mi cabeza caía en la canasta. Es curioso qué pensamientos atraviesan el cerebro de una persona en esos momentos. Recordé haber leído una vez que después de la decapitación, una persona conserva una apariencia de conciencia hasta por 7 segundos. Ahora que lo pienso, esos fueron mis 7 segundos. Imagina 7 segundos de la vida a otra cosa. No tenía idea de lo que se suponía que debía decir o hacer. Algo simplemente se apoderó de mí. Era como una poderosa corriente eléctrica. Una oleada corta y abrumadora. Y luego morí. Lo sabía. Solo sabía esto. Lo que habíamos sido nosotros. Habíamos terminado. Dije, ¿me estás dejando? Yo lo dije. Así como así. Lo dije y supe que era verdad. Sin preparación, sin preparación. Sin preparación. Sin preparación. Sin preparación, sin secretos, nada. En un minuto me casé, tuve esposa. Tenía una familia y un hogar. Y al minuto siguiente, nada. Un abismo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fue mucho peor que eso. Esa noche, estaba en un completo estado de angustia. Recuerdo no llorar, no suplicar, no preguntar.
Pero recuerdo cómo me sentí. Y fue malo. Horrible. Pero no tan malo como podría haber sido. Carol estaba sentada allí, con el pelo desordenado, la blusa arrugada, la boca oliendo fatal. Y ella dijo, sí, Brad, supongo que sí. Recordé que ella estaba tratando de retratar una actitud de simpatizar. He visto a maestros jugar el mismo juego con niños año tras año. Para mí, era viejo sombrero. Se sentó un rato, se recuperó un poco, pero era obvio que todavía estaba drogada. Ella dijo, Brad, te amo. Siempre te he amado. Simplemente ya no estoy enamorado de ti. Eso me impactó. Qué viejo chiste. Nuestro matrimonio. Se había convertido en un cliché. Pasé de aturdido a completamente molesto. No fue ira. Fue rabia. Fue rabia ciega. Era hora de contraatacar. Miré alrededor de la habitación y lo primero que vi fue su casillero. Bueno, necesitaba ser limpiado. De pie y dirigiéndome a su preciosa colección de reliquias, grité, maldita perra. Llegué al armario un poco antes que ella. Ella sabía lo que estaba tramando. Llegó solo un microsegundo tarde. Agarré una de las solapas laterales y tiré tan fuerte como pude. Era una antigüedad frágil, una reliquia. La maldita puerta se cayó. Mis manos se encontraron adentro, agarrando sus preciosos momentos. Candelabros Waterford, un verso de Swarovski, las viejas baratijas de mi abuela. Todos ellos esparcidos por todas partes. Rompí todo lo que pude alcanzar, y lo hice con malicia, con profunda ira. Carol gritó y lloró, rogándome que parara. Pero recién estaba empezando. Solo tomó unos segundos destruir el comodín. Luego pasé a la televisión, el estéreo y las pinturas. Rompí todo. Agarré el armario de pared del comedor. La buena porcelana, las muñecas de marido y mujer bajo una cúpula de plástico. Los regalos especiales, las copas de vino de cristal. Irrumpí en la casa. Ella me siguió adentro. La empujé y arruiné todo. En la pared vi una foto. Todo el mundo tiene una imagen así. Una novia y un novio felices en traje de boda. Estaba en mi regazo. Arranqué la imagen y la hice trizas. Lo esparcí como si fuera confeti. Grité, ¡Yay! Se acabó. Y luego fui a la cocina, a las malditas chucherías que ella había esparcido por toda la maldita cocina. Sus pequeñas cosas de bebé. Ya no estaba enojado. No sentí nada. No me importó. Todo tenía que irse. Cogí una silla de cocina tras otra y las aplasté contra todo lo que pude alcanzar. Me agaché al suelo, saqué la porcelana de todos los días y comencé a tirarla en todas direcciones. Rompí el grifo de cuello de cisne. Ella me siguió, llorando y suplicando. Ella no entendió. Cada pequeña cosa, cada mueble, cada plato, cada vaso. ¿Le pertenecían a ella? Abrí el refrigerador y todo lo que estaba adentro pronto estaba afuera. Leche, té helado, sobras de pollo, media porción. Todo estaba en todas partes. Me estaba volviendo loco. Entonces todo se detuvo. En el hueco entre la cocina y el comedor estaban mis dos hijos. Parecían asustados. Bridget dijo algo. Creo que ella dijo, papá. Me desplomé sobre la última silla de la cocina intacta y comencé a sollozar. Quiero decir, aúlla como un niño pequeño. Carol acostó a los niños y volvió a la cocina. Yo seguía llorando, pero ella no. No, Carol no lloraba. Carol estaba en modo de puta completa. Ella se paró frente a mí y dijo fríamente, tienes que irte. Empaca tu maleta y vete. La miré, luego a la casa y las ruinas. Ella tenía razón.
Sabía que si me quedaba allí un minuto más, mis hijos se quedarían huérfanos de madre y terminaría en la cárcel. Subí las escaleras y empaqué mi bolso de noche. Me sorprendió cuánto control tenía. Toda la incredulidad, la negación, la tragedia simplemente desaparecieron. Solo necesitaba escaparme. Me mudé primero a una habitación de motel. Luego a un pequeño apartamento cerca de nuestra casa. Por supuesto que estaba triste. Estaba desesperadamente infeliz. Pero yo era un hombre. Podría manejarlo. Mi padre aguantó mucho más. Podía hacerlo porque era el hijo de mi padre. Cuando pensé en contarle todo esto a mi hijo. Porque casi 20 años separaron esa noche del presente. Incluso ahora me preguntaba cómo podía haber estado tan tranquila. En los días siguientes, mi hijo me contó lo asustados que él y Bridget habían estado esa noche. Dijo que Bridget lloró durante días. Pero ya sabía todo eso. Carol no esperó ni se demoró. Su gran confesión llegó el jueves por la noche. Ella tiene una orden de restricción. Ella consiguió un abogado, y uno cruel en eso. Lo recibí servido el viernes siguiente. Al menos ella no trató de hacerme trabajar. Me preguntaba cómo explicarle a mi hijo las próximas semanas de pesadilla. Contraté a un abogado. Carol tenía la suya propia. Y todos nos conocimos en la oficina de su abogado. Aunque la animosidad en esa reunión fue tóxica. Aún así logramos llegar a un acuerdo bastante justo. Primero, sobre la disputa. Todavía quería saber la razón, pero ella no tenía respuesta. Ella dijo que se había enamorado de mí, que necesitaba seguir adelante. Le pregunté por qué no vino a mí. Le dije que tal vez si ella hubiera venido, podríamos haber resuelto algo. Dije que ella era la única mujer en mi vida. Y no podía imaginarme a mí mismo con otro. Y. Entonces ella me entendió. Me golpeó justo entre los ojos. No recuerdo sus palabras exactas, pero su impacto resonó en mi alma durante los años venideros. Ella me dijo que ya no estaba satisfaciendo sus necesidades. Ella me había superado. Ella me dijo que yo era aburrido. Esa vida conmigo se había vuelto tediosa. Que yo era una nada patética que no iba a ninguna parte. Ella dijo que necesitaba filete mignon y yo necesitaba una hamburguesa. Ella realmente estaba resentida conmigo. Ella me dijo que no podía creer que todavía fuera virgen cuando nos conocimos en la playa. Ella dijo que su novio, Vernon Smithers, ya lo había hecho con ella. E incluso más tarde, cuando estábamos saliendo. Oh, Dios mío. Vernon Smithers. Ella me dijo que solo estaba saliendo conmigo porque sus padres la obligaron a romper con Vernon. Ella dijo que le agradaba, pero que nunca me amó realmente. Que yo era alguien que sus padres pensaban que era adecuado. Ella dijo que se sentía cómoda conmigo, pero nunca apasionada. No para ella. Fue doloroso, muy doloroso. Era como si Carol estuviera leyendo mi mente. Ella simplemente se sentó allí y sonrió. Carol dijo que no podía creer que todo el tiempo que estuvimos en la escuela secundaria, yo en la universidad y ella en la escuela de enfermería, yo no estuviera haciendo nada. Le dije que eso no era cierto. Ella me dijo que durante la escuela de enfermería tenía 4 o 5 novios al año. Le dije que no le creía, pero ella realmente me entendió. Ella comenzó a nombrar fechas y lugares para hombres. Todos coincidieron aproximadamente con periodos de nuestras breves disputas. Ella me dijo que fui un tonto todo el camino. Es cierto que estaba completamente aplastado. Pero mientras veía su historia, pude ver que estaba disfrutando cada minuto de ella. Pensé que la revelación del tipo de persona que era mucho peor para mí que la ruptura en el divorcio mismo. Sin embargo, sentí que algo más le estaba pasando a Carol ese día en la oficina del abogado. Todo lo que decía era demasiado formulista, como ensayado.
Todo lo que dijo probablemente era cierto, pero recuerdo haber pensado, aunque ella estaba despotricando de que todo esto podría ser una venganza por la casa y la curiosidad. Pero podría ser más que eso. Ella contuvo el aliento un par de veces y en el medio dijo, necesitas a alguien mejor. Necesitas a alguien con quien puedas contar. Sí. Recuerdo haber pensado que no era solo enojo con la casa, sino culpa. Y no solo culpa por su aventura con el médico. Estaba demasiado molesto en ese momento para darme cuenta. Carol tenía sus propios demonios. Pero si lo piensas, todos esos años, todo lo que habíamos hecho, los años de ahorro, las conversaciones, los sueños que pensé que compartíamos, nada de eso significó nada para ella. Yo estaba en el medio, una cosa para ser usada. Al entrar en esta reunión, pensé que la odiaba. Para cuando terminó, me di cuenta. La miré al otro lado de la mesa y no sentí nada. Ella estaba muerta para mí. Creo que ella lo vio en mis ojos. Liquidación. Me sorprendió gratamente la decisión del tribunal, al menos al principio. Carol quería la casa y la consiguió. Acabábamos de refinanciar nuestra hipoteca. Pusimos más dinero en el depósito y los intereses y pagos fueron bastante bajos. Carol sonrió torcidamente. La casa estaba exactamente como ella la había planeado antes del reconocimiento. Ella lo había planeado así. Carol siempre manejaba el dinero. Nunca se me ocurrió averiguar o confirmar cuánto ganaba. Qué sorprendido estaba de que ella realmente ganara un poco menos que yo. Dividimos nuestros ahorros por igual, pero ¿qué importaba? La mayor parte ya había entrado en la casa. Ella fue generosa con la manutención de los hijos y no la exigió. Por supuesto, había un precio que pagar por eso. Podría acecharla a ella y a Gilmore en el trabajo. Premisa interesante. Podría haberles quitado sus trabajos. Gilmore habría sufrido una lesión menor, pero sus habilidades eran tales que se habría recuperado rápidamente. Carol, por otro lado, se habría quemado. Pero si ella se hubiera quemado, yo también me habría quemado. Decidí dejarla conservar su trabajo. Deja que se quede con su nuevo amante. Solo quería salir. Ella era buena con los niños. Con ellos, ella podría lastimarme. Con mi destrucción de la casa y el hecho de que la empujé, ella tenía todo lo que necesitaba para destruirme. Ella tenía pruebas. Lo sabía. Ella me había enviado fotos de lo que había hecho. Sí, cuando se trataba de los niños, quedaba un pedazo de la vieja villancico en ellos. La villancico que amaba. Tengo cada 2 fines de semana y una noche de escuela a la semana. Ella prometió no poner obstáculos. Supuse que al principio no sería fácil porque necesitaría un lugar decente para vivir. Pero pensé que también lidiaría con eso a tiempo. Había un obstáculo más, y era uno grande. Prácticamente destrozaría la casa. Carol exigió el reembolso de todas sus pérdidas personales. Acepté, y la cantidad era sustancial. Acepté esto porque el daño físico fue culpa mía. Finalmente, acordó dividir los honorarios legales. Con la excepción de la propiedad personal en nuestros automóviles. Todas las demás propiedades, fueran las que fueran, se dividían en partes iguales. Nuestro desenlace. Recordé haberle extendido la mano al otro lado de la mesa a Carol al final de la reunión. Ella apartó las manos de un tirón. Dije, quiero agradecerte. Parecía avergonzada. Ella retrocedió aún más. Ella me miró, desconcertada, como si hubiera olvidado algo. Como si hubiera un activo en alguna parte que ella había perdido. Ella preguntó, ¿para qué entonces? Le dije, Carol, tal vez nuestro matrimonio fue una farsa, y tal vez todo lo que pensé que habíamos construido son cenizas en el viento. Pero aún quiero agradecerte. Ella parecía sorprendida. Continué,
Quiero agradecerles por los 20 años más felices de mi vida. Quiero agradecerte por todos los sueños que pensé que alguna vez compartimos. Quiero agradecerles por nuestros 2 maravillosos hijos. Me detuve y tomé un sorbo de agua. No estaba pensando en los niños o en el hecho de que siempre nos conectarían. No, estaba pensando en el hecho de que esta podría ser la última vez que la vea. Concluí, sé que se acabó entre nosotros. Nuestra vida juntos está muerta. Pero todavía tengo los recuerdos. Carol, siempre te recordaré. Te amé una vez, y siempre te recordaré como esa hermosa niña que una vez hizo realidad todos mis sueños. Ella empezó a llorar. Tuve que levantarme y alejarme. Me alejé siendo un hombre roto. Mi esposa, la mujer a la que amaba con todo mi corazón, resultó no parecerse en nada a la persona perfecta que había imaginado. Todas mis ilusiones se hicieron añicos. Y luego empeoró. Pude ver a los niños. Y ella se mantuvo alejada. Pero ella empezó a envenenar a los niños. Estaba siendo estúpido, fuera de control, destrozando la casa. Así que ella siempre estuvo ahí. Carol empezó a convertir todo lo bueno que hacíamos en malo. Ella les alimentaba con medias verdades y, a menudo, mentiras descaradas. Eran pequeños, solo tenían 11 y 9 años, y les resultaba fácil creer lo que decía. No pasó mucho tiempo, y pronto comenzaron a encontrar razones para no verme. No tenía sentido. Carol todavía estaba enojada y no podía entender por qué. Ella había conseguido todo lo que quería. Había perdido no solo a mi esposa y familia, sino también a mis hijos. Entonces empezaron a aparecer las pequeñas misericordias. Primero, necesitaba un lugar decente para vivir. No tenía dinero para comprar nada, pero mi mamá me apoyó todo el tiempo. ¿Qué sabía? Mamá y papá habían estado ahorrando dinero toda su vida. Mamá habló con mi hermano y mi hermana y los convenció de que entendieran e incluso ayudaran un poco. Los 3 hicieron un pequeño pago inicial y pude comprar un apartamento en el segundo piso. Tenía 3 dormitorios, un baño completo con bañera de hidromasaje y un segundo baño con inodoro y lavabo. El apartamento formaba parte de un gran complejo que incluía un gimnasio y una gran piscina al aire libre. No era una casa de verdad, pero estaba muy cerca. Mis hijos podían encontrar la manera de no verme, pero cuando lo hicieron, no fue en un apartamento barato y ruinoso. Luego vino la pequeña misericordia número 2, y Carol la proporcionó inadvertidamente. Apenas unos meses después de nuestro divorcio, se casó con el Dr. Gilmore. ¿Son buenas noticias? Sí, buenas noticias para mí y los niños. De repente, la buena mami tuvo una nueva vida. Ella se puso demasiado ocupada para cuidar de sus hijos. Mis hijos comenzaron a ver un lado diferente de mamá que ninguno de nosotros se había dado cuenta de que estaba allí. Pero también comenzaron a ver algunas posibilidades nuevas. Podrían recibir visitas regulares de Jenny M. Seferle y pronto de otras niñeras mientras Carol y su nuevo hombre se instalaban en su nuevo hogar. O podrían pasar más tiempo con su desagradable papá. Llevaban a su papá con ellos, visitaban su piscina, gimnasio y, por supuesto, iban a la escuela de papá con regularidad. Los niños eran pequeños, pero no estúpidos. Carol los lastimó con su indiferencia. Vi ese dolor. Estaba listo para secarles las lágrimas. Y luego Carol me dio un no aún mejor, la mejor bendición de todas. Ella quedó embarazada. Finalmente me di cuenta de por qué. Ella había evitado atarse las trompas todo este tiempo. Ella había estado mirando hacia adelante, luchando por nuevos logros. ¿Me lo creí? No estaba segura. Pero el Dr. Gilmore quería tener hijos propios y Carol estaba feliz de ayudar. Entonces, 2 años después de nuestro divorcio, comencé a ver a los niños con más frecuencia que Carol. Y como se habían comprado una casa nueva, los niños necesitaban un cambio de escuela. ¿Adivina qué? Sí,
cambiamos a los niños por ahí. Carol alternaba los fines de semana con un día a la semana. El resto del tiempo tuve a los niños. Mi vida estaba cambiando y para mejor. Pero había otras cosas que no eran tan buenas. Uno de ellos era el trabajo. Durante mucho tiempo estuve bien. Realmente bien. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Claro, en las raras ocasiones en que Carol aparecía, notaban su ausencia. Pero nadie, bueno, casi nadie, sabía la verdad. Por supuesto, eso no ayudó. Me convertí en un fantasma en el trabajo. La verdad sobre mi matrimonio fallido se filtró. ¿Qué esperaba? Mis hijos estuvieron conmigo en todos los juegos. Los estudiantes de mi escuela tenían curiosidad. Sí, la esposa del señor Wernick lo dejó por un médico. Se convirtió en una novela de Robert Louis Stevenson. El doctor Jekyll desapareció y el señor Hyde se mudó a la casa. Y con eso vino la correspondiente pérdida de respeto. Por supuesto, otra cosa mala, muy mala, fue mi problema de autoestima. Carol no solo me había roto el corazón, sino que me había mentido con éxito, ocultándome su verdadero yo durante casi 20 años. Me preguntaba si ese era realmente el caso. Fue difícil de aceptar, y sin embargo supuse que era verdad. O estaba demasiado ciego o simplemente demasiado estúpido. Tuve que vengarme, enmendar mi estupidez. No iba a vengarme de Carol. Ese barco había zarpado. Pero tenía que probar algo. ¿Era yo un hombre? ¿Un hombre de verdad? Solo había una cosa que hacer. Y durante los primeros 6 meses más o menos, hice exactamente eso. Fui a todas las tabernas, bares y locales nocturnos del barrio. Encontré mujeres, las conocí, las entretení y las dejé. Golpeé a cada mujer que vi. Me hice el tonto. Tuve muchas novias. No me enamoré de nada. Pero eso no significaba nada. Cuanto más obtenía, más miserable me volvía. Por supuesto, frecuentaba muchos de los lugares nocturnos que frecuentaban los amigos de Carol. Nunca lo planeé. Simplemente sucedió. Para entonces ya había rehecho todo mi armario y compré un auto nuevo. Iba constantemente al gimnasio o a la piscina. Me puse en forma y gané masa muscular. Tarde o temprano estaba destinado a suceder. Varias de las enfermeras amigas de Carol me vieron con una rubia. Me vieron haciendo algo que rara vez hacía con Carol. Bailando y divirtiéndome. Los rumores llegaron. Ah, Carol. Ella no llamó y yo no la vi cuando salí de casa ni nada de eso. Carol estaba furiosa. Me preguntaba por qué estaba furiosa. ¿Por qué mencionó esto con los niños? ¿Cuál era su problema? ¿No había ganado ella? ¿No había conseguido lo que quería? Estas fueron solo más preguntas que no tenía respuestas. Parte 2. La salvación viene con el pelo rojo y las pecas. Debo haberme estado suicidando y sé que se manifestó en el trabajo. ¿Cómo sé que se manifestó en el trabajo? Lo supe porque otra mujer me lo reveló. Tengo que admitir que siempre me fijé en la señora Fitzgerald. Tenía el aspecto de 5 pies de altura, cabello castaño oscuro y rojizo, pecas, piel como suero de leche, ojos verdes, y actuaba como la clásica Dorothy de El Mago de Oz. Definitivamente se veía diferente a Carol. Y quiero decir, a casi todo el mundo le gustaba, incluyéndome a mí. Incluyendo a los niños en la escuela. Bueno, a los niños no solo les gustaba, la adoraban. Estaban locos por ella. Pero no a todos les gustaba. Ella también tenía sus detractores. A veces me preguntaba si la aversión de alguna maestra por ella se debía a los celos. Un pensamiento tonto. Por supuesto que lo fue. La dejé sola. Ella enseñaba historia. En mi opinión, una de las asignaturas más aburridas del programa escolar.
pero ella lo hizo interesante. Dirigía la tienda de la escuela y después de la escuela dirigía un programa de música en el que enseñaba a tocar el banjo a los peores holgazanes de la escuela. Recuerdo mi primera interacción con la señora Fitzgerald después de mi divorcio. Estaba sentado en mi escritorio en mi oficina con la puerta abierta. Solía hacer eso mucho. La gente generalmente me tenía miedo, no en el sentido de que pudiera golpearlos, sino porque yo era el director y podía interrumpir los horarios y cosas así, lo que realmente nunca hice. Entonces Carol me dejó y supongo que me convertí en una especie de tipo duro patético en el trabajo. Pero tenía una excusa. Tenía dolor. Estaba sentada en mi escritorio, sintiéndome orgullosa, fuerte y ciertamente insegura, cuando Sheena Fitzgerald, pequeña, delgada y de pecho plano, pasó por mi puerta. Miró dentro y aparentemente vio o sintió algo. Ella se detuvo, se dio la vuelta y entró, cerrando la puerta detrás de ella. Se dirigió hacia mí. Escritorio. Todavía no me daba cuenta, pero la vida estaba a punto de cambiar de nuevo. La señora Fitzgerald entró, se sentó y comenzó a hablar. Brad, dijo, puedo ver que estás preocupado. Quiero ayudar. ¿Qué fue eso? Yo era su jefa, su directora, y ella usaba mi nombre. Le respondí a la señora Fitzgerald, poniendo el énfasis en la señorita, estoy perfectamente bien. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Ella me sonrió. Luego se lanzó a una de las letanías más interesantes que he escuchado. Señor Wernick. Brad, dijo, tengo casi 32 años. No soy una de las chicas más bonitas del mundo. Tengo una hija de 5 años con un padre perdedor. Pero sé que puedo ayudar. Pensé, no es un mal calentamiento. Después de todo, yo era maestra y la vieja frase lloriquear y gemir, no sabes lo mal que me siento en casa siempre fue bastante estándar para los niños que querían algo. Traté de detenerla, pero ella no me dejó. Ella estaba demasiado ocupada lanzando puñetazos. Ella dijo, ya veo, Brad. Estás atascado. Estás en un agujero y no sabes cómo salir. Créeme, he estado allí. Me levanté, salí de detrás del escritorio y me dirigí a la puerta. Extendiendo mi mano derecha para sacarla de la oficina, le dije, escuche, señora Fitzgerald, ella no iba a detenerse. Debería haberlo sabido porque la había visto trabajar con sus alumnos. Ella era una verdadera conejita energizante. Señor Wernick, todos saben lo que pasó. Todos los demás lo lamentan, pero yo no. Pensé que necesitabas mi ayuda. Vi a tus hijos. Son un par de niños lindos y Jesús, ella me estaba cabreando. Bajé la mano y di un paso atrás sin detenerme. Ella seguía viniendo hacia mí. Sí, lo tengo. Una señal clara o un mensaje subliminal de inseguridad. De cualquier manera, iba a recuperar la ventaja. Antes de que pudiera decir una palabra, me detuve, me puse de pie y le dije, señora Fitzgerald, usted es personal. Traté de apagar mi sistema olfativo. Los antecedentes familiares son irrelevantes. Llevaba uno de sus habituales uniformes. Autoajustables, un traje de negocio sin sexo de tweed grueso. Traté de enfocar mi mirada en su rostro, pero ella seguía apartando los ojos. Traté de terminar la oración, la importancia para mí, aparte de que me estaba poniendo de los nervios. Puede que tenga que presentar un informe sobre ella. Traté de terminar. ¿Cómo pueden? Luego dio un paso atrás, la incertidumbre reemplazada por la confianza. Mañana, dijo, finalmente, dándose la vuelta y saliendo de mi oficina. Wow, pensé. ¿De dónde vino eso? Me tomó unos segundos recuperar el aplomo, pero lo hice. ¿Qué acababa de experimentar? Era obvio una de 3 cosas. 1. Ella realmente creía que podía ser una amiga. 2. Respondía a la apuesta de algún maestro, a alguna audacia, o 3. Era una puta y me veía como una conquistadora más.
Llegué a la conclusión de que era la puerta número 2 o la número 3. Sabía lo que tenía que hacer. Ella tuvo que irse. Tuve que echarla del infierno de mi escuela. Caminé y me senté de nuevo en mi escritorio. Doctora de Sielz, la señora Ariana de Sielz era mi supervisora. Cogí el teléfono. Llamaré a Ariana y arreglaré el traslado de la señora Fitzgerald. Ella solo era profesora de historia. Había muchos profesores de historia y ella se iría en menos de una semana. Llamé y contacté a la secretaria de la señora D. Sielz. Ella me informó que el doctor D. Sielz estaba fuera de la oficina. Ella estaba resolviendo un problema en otra escuela. Maldita sea, pensé, adivinando dónde estaba. Estaban teniendo problemas en Westwood Middle School. Hace unos días, en una conversación telefónica, mencionó que se avecinaban cambios en Westwood. En el aire dijo que se avecinaban transferencias. Westwood era un baño. Conocía a su director y él era incompetente. La mitad del personal era incompetente. Me hizo pensar en la política del sistema escolar. Era así en todos los sistemas escolares. Los directores, y yo era uno de ellos, nunca se enfrentaron a la pared para despedir a un maestro. Fue demasiado duro. Demasiadas variables. Raza, género, edad, antigüedad, sindicatos, políticos. Políticos, familiares, coaching. Simplemente los traducimos una y otra vez. Eventualmente, todos estos limones. Se llamaba la danza del limón. Terminé en la misma escuela. En ese momento, Westwood era un hueso de limón. Ariana prácticamente me ofreció un puesto. De ninguna manera. De ninguna manera dejaría Oak Crest, mi escuela, por Westwood. Si le hubiera hablado a Ariana sobre Shine, ella habría estado tan dispuesta a transferirme a Westwood. No quería ir allí. Y ciertamente no podía permitir que enviaran a Shine a un lugar como ese. Los lobos perezosos allí la destrozarían en pedazos. Además, si logro mover a la señora Fitzgerald, podría terminar con algún perdedor. Agradecí a la secretaria de la doctora de Sielz y le dije que mi llamado era estrictamente de naturaleza social. Volvería a llamar más tarde. Le pedí que ni siquiera me dijera que había llamado. Mientras colgaba el teléfono, exhalé un suspiro de alivio. Tontamente había olvidado todas las directivas principales de los maestros y administradores de la escuela. Siempre se espera que las personas competentes manejen sus problemas sin pedir ayuda a gritos. Tuve que manejar mi problema por mi cuenta. Al día siguiente, la señora por lo general, Shine Fitzgerald, de Tweed Business Suit, llegó con una blusa verde pálido de la mejor tela suave, la más seductora imaginable. El color combinaba perfectamente con el esmeralda de sus ojos. La minifalda verde oscuro y negra, las sandalias negras y los zapatos de tacón de aguja negros provocaron la reacción esperada no solo de mí, sino de todas las personas de la escuela. Oh, sí, lo entiendo. La señora Fitzgerald era una prostituta a sueldo. Todas las mujeres son iguales. Cada vez que me daba la vuelta, ella estaba en o cerca de la oficina principal en el terreno de mi casa. Para mí era bastante obvio lo que estaba haciendo y tuve que reconocer que me estaba poniendo en desventaja. Peor aún, al final de la jornada laboral, cuando caminaba hacia mi automóvil para Liv, ella me molestó e insistió en que la ayudara a llevar algunas cajas a su automóvil. Cuando ayudé y terminé, ella se puso de puntillas y me tocó la mejilla. Inmediatamente pensé en Carol. Shine dijo que esperaba encontrarse conmigo el viernes después de la escuela. Ella dijo que estaría en el restaurante Dennis cerca de nuestra escuela. Ella dijo que esperaría afuera. Le dije que estaba equivocada al pensar que estaría allí. Le dije que podía perder mi trabajo. Ella respondió que solo podía perder mi trabajo si se quejaba, y eso nunca sucedería. Ella dijo que necesito a alguien y cree que puede ayudarme. Le dije que estaba loca. Ella solo sonrió.
Eso fue un miércoles, escondido en mi oficina. Pasé el jueves y el viernes sin ningún contacto directo. Pero no fue porque ella no lo intentara. De vez en cuando la miraba furtivamente. Tenía que admitir que, por delgada que fuera, era muy bonita. Solo un bocado. Para nada como mi ex esposa. Se acercaba el invierno. El viernes hacía frío y gélido. Estaba segura, señora Fitzgerald no fue lo suficientemente estúpida como para pensar que podía quedarse afuera en un estacionamiento frío y pensar que yo vendría. Sin embargo, solo por curiosidad, decidí pasar. Ahí estaba ella. Parecía fría. Fue ridículo. Me detuve en el estacionamiento, salí del auto, con la intención de darle una dura conferencia mientras la acompañaba a su auto. Salí, me acerqué y comencé a hablar. Señora Fitzgerald. Ella sonrió, saludó con la mano y se dirigió hacia mí. Tonto de mí. Había estacionado estúpidamente para que mi auto estuviera en el lado opuesto de la entrada del restaurante para acompañarla a su auto. Tendríamos que encontrarnos en la maldita puerta principal. Ella se acercó a mí, me tomó de la mano y comenzó a guiarme hacia la puerta, diciendo entre risas, creo que me pareces Gran Slam. El Gran Slam era mi plato favorito en el menú de Dennis. Me quejé, no puedo quedarme mucho tiempo. Tal vez solo café. Para entonces ya había apretado mi mano en la curva de su codo. Ya veremos, dijo. Las aventuras escolares habían estado ocurriendo desde que se abrió la primera escuela en Massachusetts colonial, pero casi siempre se llevaron a cabo con al menos un mínimo de discreción. A lo largo de los años, he captado algunos de esos casos. Recuerdo que una vez entré a la sala de libros del departamento de inglés para recoger una copia del libro del curso de 10º grado. Cuando entré, encontré a una de nuestras jóvenes maestras entreteniendo a la presidenta de mi departamento de inglés. Levantaron la vista, me vieron, se separaron en silencio, se ajustaron la ropa y desaparecieron por la puerta. No se dijo nada. Pensé, ¿es esto lo que Shine quería? ¿Algún asunto de mal gusto? Sí, probablemente lo fue. No podía imaginar otra cosa. Shine y yo estábamos sentados en una mesa uno frente al otro en el restaurante Dennis. Le advertí, esto es solo por una vez. Solo me detengo porque no podía dejar que te quedaras afuera en el frío. Sus ojos se abrieron de par en par y pensé, ¿a quién está bromeando? Ella respondió, no, no me lo habrías permitido porque eres un caballero. Y cambiando de asiento, continuó, sabes que he estado enamorada de ti desde que viniste a Oak Crest. Mi esposo nos dejó a mí y a nuestra hija solo unas semanas antes de que llegaras. Él me aplastó en el divorcio. No me refiero al dinero, sino a la forma en que me trató, las cosas que dijo. Te vi con los niños. Eras tan hermosa. Estabas tan feliz. Lo siento, pero puedo decirte que ha pasado casi desde el día en que tu esposa te dejó. No conozco los detalles, pero sé lo que pasó. Ella extendió la mano sobre la mesa y me tomó de la mano. Por favor, déjame ayudarte. En todo caso, Shine no se mostró reticente. Ella fue abierta y honesta sobre sus intenciones. Tenía mis dudas. Tal vez ella no estaba fingiendo ser una cobarde. Al mismo tiempo, sentí que tenía que explicárselo claramente. Señora Fitzgerald, aprecio su interés, pero debo advertirle que no la veo tan guapa. Ella se balanceó hacia atrás y se rió. Dios mío, espero que no. Nadie lo ha hecho y nadie lo hará. No, solo quiero que seamos amigos. Ya somos almas gemelas. Ya he pasado por esto. Podemos intercambiar historias. Sé que puedo ayudar. En ese momento me quedé conmocionado. Primero, supe y vi que mi comentario sobre la sexualidad la había lastimado. En segundo lugar, sabía que estaba mintiendo. La mitad de los hombres y la mayoría de los niños la querían. Tercero,
Me preguntaba si necesitaba su ayuda. Decidí que no, pero quería seguir viéndola. Se me ocurrió que me gustaba, pero no como mujer. No como un conquistador potencial, sino como persona. Solo una persona. Corregí mi comentario. No quise decir que no pensara que eras hermosa. Estás muy guapa. En cualquier otra circunstancia estaría interesado. Pero somos colegas. Tengo una escuela que dirigir. Sí, creo que podemos ser amigos, pero seamos profesionales también. Ella sonrió y asintió. Tengamos una cita para jugar. Yo traeré a mi novia, tú traerás a tus hijos y podremos hablar. Noté que tenía pestañas muy largas, y por la forma en que se echó el cabello hacia atrás me di cuenta de que llevaba aretes en forma de semicírculo que supuse que tenían pequeñas esmeraldas. Tenía orejas pequeñas y redondas perforadas con pequeños lóbulos. Un mechón aterciopelado de cabello rojizo parecía caerse, cubriendo un poco de su ojo izquierdo. Sentí que debía levantar la mano y tirar de ellos hacia atrás para verla mejor, pero no lo hice. Dije, está bien, elige un día y una hora. Shine miró al techo y luego a mí. No este fin de semana. ¿Qué tal el próximo sábado? Tú decides qué y dónde, dije. No, tú decides, dijo ella. No, tú eres el hombre. Tú decides. No había escuchado nada así en años. Hice lo mejor que pude para no inflar mi pecho. Bien, el próximo sábado. Te diré dónde y que la próxima semana. Nos levantamos juntas, nos dimos la mano y la acompañé a su auto. Ella tenía un Volkswagen, muy lejos de lo que Carol prefería. En nuestro coche nos dimos la mano de nuevo. La ayudé a sentarse y me hice a un lado cuando ella arrancó el auto y se fue. La observé mientras salía del estacionamiento. Tan pronto como ella se alejó, comencé a tener dudas. Revisé mi reloj. Tuve que darme prisa para poder llegar a casa antes de que llegaran los niños. Más tarde esa noche, después de acostar a los niños, saqué tontamente algunas fotos antiguas de Carol y yo. Cuando se fue, no me tomó ninguna foto, solo algunas de nuestras hijas, y me dejó el álbum de nuestra boda. No sé por qué lo hice, pero revisé las fotos antiguas. Fue muy triste. No sé por qué, pero estaba llorando. Sabía que tendría que terminar mi relación con la señora Fitzgerald antes de que algo cambiara. El lunes siguiente estaba de servicio en el pasillo cuando la señora Fitzgerald vino de la estación a recoger el correo de la mañana y la lista de estudiantes. Creo que la expresión de mi rostro me delató. Ella me vio y palideció. Su rostro brillante y alegre se volvió gris ceniciento. Me acobardé. Me cubrí la cara con una sonrisa y me dirigí directamente hacia ella. Buenos días, dijeron los maestros y estudiantes. No traté de mostrar discreción. En voz alta y deliberadamente, proclamé, hay una pista de patinaje a pocas cuadras de mi casa. Podríamos llevar a los niños a patinar sobre hielo y luego almorzar en mi casa. Maestros, estudiantes y personal pasaron por allí. Escucharon cada palabra, pero fingieron no escucharla. Sabía que al final del día, todos en el edificio sabrían que la señora Fitzgerald y yo estábamos haciendo compañía. La señora Fitzgerald parecía insegura. Estaba seguro de que mi primera cara la había alertado, y ahora ella simplemente no lo sabía. Ella respondió, nunca aprendí a patinar y a mi hijo. Extendí la mano muy suavemente y le toqué la mano. Maravilloso. Puedo ser tu maestra. Finalmente, realmente sonrió, pero aún podía decir que no estaba muy segura, y ella respondió, está bien, hagámoslo. Casualmente, era la primera semana del mes. La mayoría de los directores usan el primer lunes para las reuniones de profesores. Prefería el primer martes. Los lunes ya eran bastante malos como lo fue el día siguiente. Ese martes, cuando nos conocimos en la cafetería, asentí discretamente con la cabeza a la mesa más cercana a mí.
Cuando Shin entró, tomó la indirecta y se sentó al frente. Estaba decidido a no ocultar nada. La gente chismorrearía de todos modos. Quería que todos supieran que se trataba de una amistad y no de una aventura sórdida. La reunión de profesores siguió el patrón habitual. Todos apestaban. Después de que los presidentes de departamento y el director de atletismo dieron sus discursos habituales, pedí preguntas o comentarios. Este fue mi tiempo de mierda. Tengo las preguntas habituales. ¿Por qué no estamos haciendo cumplir esta o aquella regla? ¿No debería alguien estar en la cafetería haciendo que los niños limpien después de sí mismos con basura? ¿Por qué no estás prohibiendo que los niños coman en los pasillos? Y el siempre audible: no asistiré a las reuniones donde se recita la oración. Escuché todas estas quejas, les recordé a todos que escucharan los anuncios matutinos de cierres de escuelas o aperturas retrasadas de escuelas en WKRP, y luego les recordé por última vez que todos estamos en el edificio para enseñar y que todos debemos recordar eso. Quería terminar con una oración, pero sabía que cualquier medida de ese tipo resultaría en una llamada del doctor de Siels. Pensé en mi escuela. Pensé en algunos de mis maestros. Pensé en la señora Fitzgerald. Pensé en la oración en la escuela. Había algunos maestros que no me gustaban. Había un pequeño grupo de profesores a los que en privado me refería como cazatalentos. Estos eran maestros que parecían dedicar sus vidas a atrapar a los niños que rompían las reglas. El distrito tenía una regla general sobre los abrigos de cuero. Se suponía que los niños no debían llevar abrigos de cuero a la escuela. Esto fue para algunas escuelas donde el robo era común. No tuvimos tales problemas. Pero había un par de maestras que parecían disfrutar atrapando y castigando a los niños por sus atuendos. Una de ellas era una mujer mayor particularmente mezquina. No podía enseñar lo que valiera la pena, pero seguro que conocía las reglas de comportamiento de sus alumnos. Un día, una niña recibió un abrigo de gamuza por Navidad. La vieja señora desagradable la atrapó y la arrastró escaleras abajo hasta el pasillo principal donde solía estar. La vieja señora desagradable señaló el abrigo de la niña y dijo: «Abrigo de cuero. ¿Qué vas a hacer con eso?» Por supuesto que fue una tontería. Ella solo estaba tratando de avergonzarme en un salón lleno de gente. La niña casi llora cuando dice: «Señor Wernick, mi abrigo es de gamuza, no de cuero». Sonreí cariñosamente al niño, tomé el abrigo y le dije: «Está bien, cariño». Fruncí el ceño, mirando a la vieja señora desagradable, y gruñí: «¿La oíste? Abrigo de ante». La vieja señora desagradable estaba furiosa. Ella pisoteó su pie enojada. La media docena de niños que miraban la escena se rieron suavemente. Llevé a la niña a la oficina principal donde le expliqué con calma que era SWAT. Más tarde esa tarde, recibí una copia impresa de Old MRS Nasty en la que la definición de gamuza estaba resaltada en marcador amarillo. Luego estaban las tuercas de fijación. Tuvimos varias ancianas que insistían en que cada reunión en el salón comenzara con una oración. Nunca tuve un problema con eso. Siempre mencionaban a Jesús, pero ninguno de mis otros maestros de fe se quejó. Por supuesto, había un deber de reunión. Varios maestros siempre tenían que estar alerta para vigilar a los niños. Tuve dos desagradables maestras más jóvenes que eran un dolor salvaje en el trasero. Amenazaron con que si alguna vez volvía a haber una asamblea que comenzara con la oración, se negarían a cumplir con el deber de la asamblea. Acepté a regañadientes y fueron relevados del deber. Los reasigné al servicio de cafetería, el peor trabajo no docente en cualquier escuela. Me reí entre dientes al pensar en ellos parados en medio de la cafetería con niños arrojándoles partículas de comida durante 25 minutos. ¿Por qué pensaba en esos maestros odiosos? Pensé en ellos porque sabía que la mayoría de ellos sentía un odio especial por la señora Fitzgerald. La pobre Shine era constantemente llamada por la alfombra por uno u otro subdirector. Shine intentó hacer algo al respecto. Ella lo haría.
Realice simulacros de juicios en el aula. Ella planeó y llevó a los niños a excursiones. Ella, Dios no lo quiera, incluso permitió que los niños fueran al baño durante la clase. En otras palabras, la pequeña Shine Fitzgerald, siendo una maestra creativa e innovadora, era odiada por la multitud de ese no es mi trabajo. De acuerdo, estaba débil. Pero supongo que me gustaba la señora Fitzgerald. Si tuviera cuidado, si mantuviera un perfil bajo, nadie podría quejarse y podría hacer un amigo. La idea parecía perfectamente aceptable. ¿O no? Estaba equivocado. Después de eso, todo fue cuesta abajo a partir de ahí. Fuimos a patinar sobre hielo. No había patinado desde el divorcio. Bridget fue a patinar sobre hielo pero nunca aprendió. Brad Jr., sin embargo, patinó bastante bien. Fuimos a patinar sobre hielo. Bridget se cayó. Shine se cayó. Laura, la hija de Shine, cayó. Incluso me caí. Fue divertido. Después de montar, volvimos al condominio, hicimos pizza casera y vimos un video. Vimos una vieja cosa de Disney llamada Blancanieves y los 7 enanitos. Incluso a Brad Jr. le gustó. Como dije, las cosas fueron cuesta abajo a partir de ahí. Mis hijos se enamoraron de él. Todavía tenía serios problemas de confianza, pero Shine demostró que ella era la verdadera. Empezamos a salir en serio después de nuestra primera cita real. Ella insistió en que a todas las citas posteriores asistieran mis hijos y ella. Laura. Esta Shine fue genial. Shine dio todo de sí misma. Ella no contuvo nada. Ella les dijo a mis hijos de inmediato que no quería ser su madre, sino que quería ser mi amiga y ayudarla donde pudiera. Estaba listo. Nunca creí que pudiera volver a suceder. Seguí esperando a que cayera otro zapato, a que sucediera algo malo. Fue una locura. Nada malo estaba pasando. Mi vida estaba mejorando cada vez más. Me senté y miré las notas que había hecho para mi hijo. Sabía que había más cosas que necesitaba agregar. ¿Quién era Shine? ¿Qué le había pasado? ¿Qué cosas malas me había dicho? ¿Qué papel jugó? ¿Y cómo se convirtió en una parte tan importante de todo? Hicimos algunas cosas que el joven Brad sabía, pero sentí que aún necesitaba escuchar lo que no sabía. Recordé cómo había sufrido después del divorcio. Me sentía solo, amargado, desesperado y tenía una profunda sensación de insuficiencia. Recordé especialmente la soledad, cómo me corroía. Es el tipo de cosa que puede comerse a una persona de adentro hacia afuera. Sentí que no cumplía con todos los requisitos. No fui lo suficientemente bueno. Recuerdo preguntarme constantemente dónde había fallado. ¿Había fallado en mi papel de sostén de la familia, padre, amante? Simplemente no lo sabía. Carol nunca me lo dijo. Recuerdo que necesitaba respuestas desesperadamente. Un día, Noemal, pero nunca llegó. De alguna manera, Shine lo sintió. Ella parecía saberlo. Hablamos. No fue fácil. Ella era una mujer. Y había desarrollado una sana desconfianza hacia el sexo opuesto. Decidiendo cumplir con su solicitud de una cita, volví a mis registros de la escuela secundaria y verifiqué sus antecedentes. Aprendí muy poco. Ella, como yo, se había graduado de una universidad estatal bastante común. Ella era un poco más joven que yo y tenía una hija pequeña. No se mencionó nada sobre su esposo, así que primero asumí que tenía un hijo fuera del matrimonio. Y lo que dijo sobre el divorcio fue una mentira. Un divorcio difícil puede afectar tanto a una persona. Noté que ella había cambiado su nombre. Es cierto que estaba paranoico porque tenía su dirección, así que pasé por su complejo de apartamentos y miré. Quería ver si estaba saliendo con alguien más. Tal vez ella solo se está acercando a mí.
Tal vez se esté metiendo a escondidas en algún porro después del trabajo. Fue difícil para mí arriesgarme y tratar de confiar en otra persona. Fue muy duro. Nuestras primeras citas fueron caseras. El más simple. Íbamos a Denny's o Texas Roadhouse y generalmente a ver una película. ¿Era tacaño? Sí. Pero yo no conocía a esta mujer. Solo sabía que tenía que tener cuidado y averiguar todo lo que pudiera. Me sorprendió haber aprendido tanto que sentí que estaba leyendo un libro. Supongo que lo estaba. Y el tema ya me resultaba familiar. Shine me contó su historia y, en el proceso de contarla, me liberó. Su historia se desarrolló una noche cuando nuestros hijos dormían en sus habitaciones, Brad Jr. en la suya y Laura con Bridget. Shine y yo pasamos otro tiempo maravillosamente inquieto dando vueltas en mi cama. Volvamos a la historia de Shine. Como yo, ella se enamoró de su novia de la secundaria. Pero como yo, evitaban usar anticonceptivos. En la escuela secundaria, Shine descubrió que iba a tener un bebé. Su novio quería abortar, pero Shine no se rindió. Se casaron y ambos lograron trabajar y terminar la universidad. El tío de Shine era juez. Él hizo algunas llamadas y ella terminó en Oak Crest. Su esposo se convirtió en vendedor de autos, vendió Saabs. Escuché rumores. Dudaba que fueran ciertas, pero escuché que solo los idiotas vanidosos compraron Saabs. Solo compré Ford o Chevrolet, así que no importó. Ella dijo que él era un buen vendedor, pero un mal esposo y amante, según ella. Ella nunca entendió completamente lo que significaba Slam, Bam, gracias, señora, hasta que se casó. Él nunca le hizo daño, pero según ella, no era muy cariñoso. Trató de perseguirla y hacer que regresara, pero ella regresó a casa con sus padres. Su esposo intentó llevarse a su pequeña, pero su padre obtuvo una orden de restricción. Y cuando su tío le encontró un buen abogado, su esposo finalmente retrocedió. El divorcio pasó y ella se quedó prácticamente sola solo con Laura. Por supuesto, su mamá y su papá no dejarían que eso sucediera. Laura era muy joven en ese momento y la mamá de Shine acudió a su rescate. Mientras escuchaba a Shine, me di cuenta de que, por malo que fuera mi divorcio, su divorcio era aún peor. Carol o su médico nunca me amenazaron ni temieron daños físicos. Nadie me torció los brazos. Me di cuenta de que me había enamorado de Shine y eso me asustó. Tenía miedo de hacer un nuevo compromiso. Ella vio a través de mí. Ella me contó algunas de las cosas que su esposo le había contado. Al final, ella dijo que él había pasado de enojado a desanimado. Él le dijo que ya estaba saliendo con otra persona. Alguien mejor en la cama, alguien que lo apreciara. Y que este nuevo y mejor alguien tenía dinero. Entonces se pondría triste y culpable. Lloraba y se quejaba de que ella era demasiado buena para él, de que necesitaba a alguien no tan honorable y que no tuviera miedo de ensuciarse. Finalmente, dijo que su esposo confesó todo. Había tenido aventuras, había estado con varias otras mujeres. Él le dijo que lo hizo porque era emocionante. Siempre fue una aventura y sabía que podía salirse con la suya. Él dijo que ella era aburrida y que simplemente no podía imaginarse viviendo con ella por el resto de su vida. Escuché y me di cuenta de que el esposo de Shine estaba diciendo mucho de lo que Carol estaba diciendo o tratando de decirme. Pensé que probablemente sea parte de las lamentaciones habituales que usan los infieles para justificar sus atrocidades. Sí, Carol y el esposo de Shine eran gente malvada, brutalmente malvada. Pero ambos tenían razón en una cosa. Ninguno de los dos era lo suficientemente bueno para el que traicionaron. Mientras escuchaba la historia de Shine, me di cuenta de por qué Carol tenía que divorciarse de mí. No se trataba del trabajo, el dinero, el poder o el prestigio, sino porque Carol siempre supo que yo era mejor. Yo era mejor que Carol. Ella era la que era inferior. Ella fue la que falló, no yo.
Conseguí que Shine aceptara renunciar a su apartamento y mudarse conmigo a ella y a su hija. Unas semanas más tarde, Shine y yo sentamos a nuestros hijos a la mesa y tuvimos una gran charla. Estaban kilómetros por encima de nosotros. Poco después, Shine y yo nos casamos. Asistieron sus padres, mis hermanos y sus hijos, y algunos de nuestros amigos maestros. La amaba de verdad. Finalmente había encontrado la felicidad de nuevo. Había encontrado satisfacción. Yo creía que ella también. Por supuesto, mis sentimientos por Carol habían cambiado. Ya no la odiaba. Sentí pena por ella. Parecía que mientras mi vida mejoraba, Carol ya había tenido un hijo con el Dr. Gilmore, pero había roto con él. Parece que encontró a alguien aún mejor. Ella demandó a Gilmore para divorciarse y comenzar a salir abiertamente con un cirujano cardíaco. No sabía qué pensar. Salimos durante casi 6 años y estuvimos casados durante 12. Antes de aceptar mi propuesta con Gilmore, había estado con él un poco más de 3. Estaba seguro de que había más en la historia. Pensé que Carol estaba enferma. Carol estaba divorciada. ¿Vio a un cirujano cardíaco? Sí, lo hizo. Y por lo que he oído, supuestamente está felizmente casada. Pero nunca se sabe con Carol. Sí sé una cosa. Una vez pensé que había conseguido todo lo que quería. Pero vi que se convirtió en polvo. Ahora me doy cuenta de que me dieron una segunda oportunidad y la aproveché al máximo. Epílogo. La historia de Carol terminó hace mucho para mí. Pero cada vez que Brad Jr. pasaba por nuestra casa, siempre tenía algo que decir sobre su madre. Él estaba preocupado por ella. Dijo que cada vez que pasaba por su casa, de lo único que hablaba era de mí, de ella y de nuestro matrimonio muerto hace mucho tiempo. Él dijo que ella parecía pensar demasiado en el pasado. Un día dijo que lamentaba un poco haberse divorciado de mí. Yo también lo lamenté en ese momento. Incluso siento pena por Carol ahora. Creo que está buscando algo que nunca encontrará. Ella vino a la boda de Brad Jr., dice la tía, pero no trajo a nadie. Pensé que tenía un cirujano cardíaco que podía traer. Se veía tan hermosa como siempre. Bailé con ella una vez en la recepción y todavía se sentía bien en mis brazos. Todavía recordaba su perfume. Hablamos. Y nos reímos de cosas viejas. Aproximadamente a la mitad del baile, noté a Carol abrazándose. Estaba un poco avergonzado y me sentí incómodo. Miré a Shine. Ella estaba sonriendo. Ella también lo notó. Pensé, esa es mi chica. Me sorprendió un poco que Carol mencionara a Vernon Smithers. No estoy seguro, pero creo que escuché que este tipo tenía su propio taller mecánico. Pensé que tal vez la mamá y el papá de Carol no deberían haberlo separado. Pensé que tal vez Carol había encontrado lo que buscaba a los 16 años, pero le habían robado. Fue triste en cierto modo. De vuelta al mundo real. Poco después de que Shine y yo nos casáramos, tuvimos que comprar algo más grande que un apartamento. Ahora somos 8, contando a Junior y su esposa y, por supuesto, Bridget y Laura. Desde entonces, Shine y yo hemos agregado 2 más. Sean, que ahora tiene 10 años, y Eileen, que solo tiene 7. Shine ha dejado de enseñar últimamente. Ha perdido un poco de peso. Se ve más suave, incluso más bonita, si eso es posible. Dice que le gusta quedarse en casa. Dice que le gusta cocinar y cuidar a los niños. Ella todavía visita Oak Crest a menudo. Ella enseña a tocar el banjo y es tutora de SATs a tiempo parcial. No estoy en contra de todo eso. Diré esto. Shine puede tener o hacer lo que quiera y eso es un hecho. Veo que Brad Jr. acaba de llegar a la casa. Solo lleva casado un par de años. Espero estar listo para lo que él quiere escuchar.
Espero que las cosas salgan bien con su esposa. Es una buena chica. Si no, estaremos ahí para él. Eso es lo que hacen los padres. Una última cosa. ¿Soy feliz? Esa es una pregunta estúpida. El final. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.